Hay tres nombres que están sonando. Zaffaroni, que se decía ayer que va a ser el asesor externo, pero que no va a figurar como abogado. Moreno Campo, que del que venimos hablando hace tiempo. Yo no sé si Moreno Campo está tanteado o si él se está ofreciendo por la televisión, pero la verdad que parece como si se estuviera ofreciendo. Sí. Y había otro nombre Barcesat. más. ¿Y Barcesat? Ah, Sí. y Barcesat. Sí. Pero sí, todavía es una incógnita, ¿no? Sí, ahora, déjame hacer una comparación porque acá recién la hacíamos mencionaste a Putin, Nuria. Yo más que a Putin, hoy mencionaría a Cameron. Lo de Cameron es muy interesante. A ver, contá eso, porque no está claro. Es, es exactamente la misma situación que la de Macri, pero la misma situación. O sea, es muy curioso. forma parte de un fondo, pero sin movimiento. ¿A que no adivinas quién lo puso en el fondo a Cameron? ¿El papá? El papá. Me estás cargando, Sí. igual. Ian Cameron. Exactamente. Está Matías El papá. Tombolini, al Hola, que sumamos Topo, a la ¿cómo mesa. estás? ¿Cómo se llama el tipo? Ian Cameron. Se llama. Joven Cameron, Ah, se como murió vos, el pero hombre. con nombre. Fue el mundo de los. Sí, tiene el Tu mismo apellido, apellido es un tiene el mismo nombre. apellido que Cameron. ¿Qué cree que se llame Ian Macri? No. Bueno, No. se Y tiene estaría el mismo averiguando. apellido. Hay algunas pruebas. Tiene el mismo apellido que Macri y el mismo nombre que el mismo nombre que el apellido de Tato. Pero no tenía plata tampoco, no hay movimientos por lo menos registrados. No, los argumentos que da Cameron son exactamente los mismos que da Macri, que no hubo delito, que lo peor que pudo hacer, en todo caso lo acusan de no haberlo declarado antes de asumir. Claro. ¿no? ¿Y cuál es la situación política alrededor de Cameron? ¿Es como la de Macri? ¿Hay gente No, bueno, primero pidiéndole- Cameron asumió en el 2011, 2012, 2010, no me acuerdo, pero lleva muchos años. Renovó mandato hace poquito. Y acaba de ser reelegido. Lleva muchos años. Él cambió la radicación, la familia, mejor dicho, cambió la radicación de este fondo que estaba, creo que estaba en Escocia, lo llevó a Irlanda. 2 años después de asumir lo llevó a Irlanda. Ajá. Entonces él más o menos ahí la dibujó un poco. Pero esto salta ahora, no se conocía. Y las explicaciones que está dando Cameron son muy similares a las de Macri. No hay delito, en todo caso es una falta ética. Ahora, la denuncia de Delgado, ¿cómo puede avanzar la investigación del fiscal? Ahora, Acá la de Delgado, mira, lo de Delgado es Macri. muy raro, porque es muy curioso, porque Delgado, ¿qué le dice al juez? Le dice, señor juez, llame expertos para ver si esto es delito o no. Pero si sos el fiscal, ¿por qué no llamás vos los expertos? No, antes de hacer la acusación. no, porque tiene que, aunque no lo creas, el fiscal no puede, es una cosa rarísima. Comodoro Pi funciona todavía de manera muy rara, por eso tienen que hacer la reforma. Es un tema procesal, no tiene las herramientas para hacerlo. Pero él ni tiene siquiera, que pedir la autorización. Pero él ni siquiera está diciendo que es delito, él dice, yo no sé si esto Es que él no sabe si es delito. A mí me parece que está bien lo que hace Delgado, es una averiguación. Punto. Bueno, lo que pasa es que el problema es la palabra imputado, ¿viste? Claro. En todos lados. Imputaron a Macri como si le hubieran cortado la cabeza. Durante muchos años nos malacostumbramos a algunas palabras. No pasa nada, que averigüen si hay un delito y si no lo hay, ya está. En este caso, Delgado se hace eco de la denuncia del legislador. Y Macri, por otra parte, ofrece, digamos, presentarse a la justicia. ¿Va a ir al mismo No, va a ir a la mismo justicia lugar? No. civil. Él va a la Recién justicia hablábamos civil. con Alfredo Popritkin, un contador experto, que decía que está bien, porque es la justicia civil la que saca estos certificados de ¿cómo se llama? Bueno, como que es la que puede dar fe de que certificado de certeza. No, se llama... lo mencionó. Sí. Bueno, Es como un certificado de certeza, eso se hace en la justicia civil. O sea que va a haber dos Que vean que expedientes estoy dando vuelta diciendo la averiguando verdad. lo mismo. que es Él, una en el pavada, caso bueno. de él es una cosa voluntaria. Exactamente. A ver, ayer... Matame la incertidumbre, le está diciendo a la justicia. Claro, está bien. A ver, ayer pasó otra cosa, que es que Macri, a propósito de esto, anunció algo que ya había anunciado, que es la creación, había anunciado en diciembre, que es la creación de un fideicomiso ciego. Está todo el mundo hablando de fideicomiso ciego. Sí, habría que decir un fideicomiso no vidente. No. ¿Qué es un fideicomiso no vidente, Mati? ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato, en definitiva, que tiene siempre 3 partes. El fiduciante, el agente fiduciario y el beneficiario. Sí. Sí. El fiduciante cede los bienes, la propiedad de los bienes, Sí. al fideicomiso. El agente fiduciario administra los bienes que no son más del fiduciante, sino del fideicomiso, Sí. y luego dispone de los mismos para que vayan al beneficiario. En el caso del fideicomiso de Macri, fiduciante y beneficiario son la misma persona. Claro. ¿Cuál es el caso típico de un fideicomiso?
Tato, todos sabemos que es un hombre de fortuna, 20, 30 millones de lingotes de oro. Sí. Entonces, vos querés cedérselo a tus hijos. El que hizo Maradona, por ejemplo, es bien conocido para las hijas. Estableces el fideicomiso y cuando estableces el fideicomiso, vos como fiduciante cedés tus bienes y que Dalma y Janina, cuando cumplan 18, sean las beneficiarias del fideicomiso. Si vos estableces eso en el contrato, es como si fuera el aporte a una sociedad anónima, solo que el fideicomiso no es una persona jurídica, y el que administra los bienes vos le das una lista de instrucciones. Manejarlo libremente, ser ultraconservador, comprar bonos AAA de Japón y de Estados Unidos, la ruleta, lo que vos quieras. Ahora, lo que es importante entender es que si yo pongo esta tasa en el fideicomiso, no tengo más propiedad de la tasa. O sea, lo que Macri le pone en el fideicomiso le deja de pertenecer a Macri hasta tanto se cumpla la regla que permita que el beneficiario, que resulta ser Macri mismo, recupere la potestad. O sea, no tiene ni derechos ni obligaciones sobre esos bienes mientras... No, pierde el cede, los cede. Eso es como decir... Lo que tuve como empresario, bueno, él fue funcionario público también, ¿no? Pero lo que tuve hasta acá, listo, manejámelo, yo no lo puedo ni tocar. Puede decir, primero, puede determinar la extensión de la lista. Es decir, él dice que bienes, por ejemplo, podría no poner una casa particular de él y un auto. Sí, o quedarse en el banco, tiene mucha plata, Macri, no sé, 5 millones de dólares. Ponele. Todo lo demás se lo da al fideicomiso. Exacto. Y le da las instrucciones al agente fiduciario. Es una figura que tiene 20 años en la Argentina, que es lo mismo que el hizo trust el expresidente histórico de Chile, de una figura del derecho, sí. Es una figura del derecho anglosajón, pero lo más importante es que cede la propiedad. Y la otra cuestión que tiene la particularidad acá es la característica de ese fideicomiso ciego, es decir, él no debería tener contacto alguno sobre o con el agente fiduciario, con quien le maneja generalmente los bienes. Pero perdón, por eso, por eso hay una confusión en algunos medios que ponen no puede conocer o no puede tener contacto con quien le maneja los bienes a Macri. No maneja los bienes de Macri. Maneja los bienes que están en el fideicomiso al cual Macri aportó, porque cuando están en el fideicomiso, justamente no son de Macri. Claro, ahora cuando uno pone plata en un fideicomiso, no ciego, vidente en este caso. Vos podés pedir mientras esa plata está siendo trabajada allí en ese fideicomiso, cuentas de lo que están haciendo con tu dinero. Claro, pero sí. Esa es la diferencia de... No, pero en este caso él no puede pedir nada porque... Depende también mucho de la instrucción que le dé, porque suponete que le dice administralo libremente buscando una tasa de rentabilidad en dólares del 3-4% anual. Sí. Entonces el tipo agarra, va, timbea. Si le volatiliza toda la plata que Macri tiene, tiene cero chance de hacer. Si él firma el fideicomiso, o sea, constituye el fideicomiso, ese contrato, y lo administra a una persona física, Tato Yang, o una persona jurídica, Banda 3.0. Banda 3.0, Sociedad Anónima USRL. En ese momento no tiene, y él dice, el beneficiario soy yo. Cuando termine el mandato, ponele que le agarre una chiripiolca dentro de 2 años y te dice, no, para. Anulo el fideicomiso porque... No puede. Él dijo que era hasta que no se cumple la pauta. No y en general, ¿quiénes son los que manejan estos fideicomisos? ¿Son contadores? Están buscando... Mira, la verdad que... ¿Él lo tiene que buscar? Sí. No, como no está regulado, porque estaría muy bueno que exista una ley en donde vos no sabes qué hacen con tus bienes y cuando llegás a la función pública de rango, ponele secretario de Estado para arriba y gobernadores, ponés todos tus bienes en un blind trust, o sea, en fideicomiso ciego y quedan congelados ahí. De modo que vos entrás con la pilcha y salís con la pilcha. Punto. Y después ¿se lo das a un banco? ¿Se lo da a un banco, por ejemplo, eso? No, se lo das sí, el agente fiduciario puede ser la persona jurídica o física que vos elijas. ¿Eso pasa en otros lugares del mundo? Sí, en Estados Unidos. ¿Es obligatoriamente así? No sé si es por ley, lo que está claro es que no existe un político que no ponga sus... Porque, por ejemplo, las acciones de Mirgor, que ayer volaron mientras se caía el Merval, el índice de la bolsa, Mirgor, recordemos, Caputo, Macri, están cercanos. Bueno, eso claramente podría generar un conflicto de intereses, porque un ministro que tiene que tomar una decisión hoy respecto de otorgar algo a una obra pública, ¿qué pasa si tiene acciones en alguna de las obras públicas? ¿Qué pasa si el secretario de Comercio, Brown, tiene intereses
familiares depositados en el supermercado de la Anónima, que es de su tío. Claro. En este gobierno eso va a pasar mucho. ¿Qué pasó, Pablito? No, mientras Tombo nos explicaba esto, yo estaba buscando la etimología de esta palabra horrible, que es fideicomiso. Sí. Me gusta fideicomiso. ¿A vos te gusta? Me parece Me llamaron coleccionista, pero le dije, no, Mauri. En el bar... Yo administro fideicomisos más grandes. Sí, y aparte digo, no me vas a poder llamar más para pedirme consejos, porque no podemos hablar, ¿viste? En mi barrio se usa poco. ¿En tu barrio se usa poco? Sí, no la usa mucho. No, nosotros la señora de al lado, por ejemplo, nunca me habla del fideicomiso. Bueno, ¿qué dice, Pablo, la etimología viene de la palabra? del latín. Fides es fe o confianza y comisus, comisión o encargo. Y te habla de que el fideicomitente le debe entregar todo al fideicomisario. Claro. En ese caso, sí. En realidad, la figura legal del fideicomiso, te insisto, es un contrato que no tiene entidad en sí mismo, o sea, no es una persona jurídica, sino que la persona jurídica o física es el agente fiduciario. 3 partes, siempre es importante. El fideicomiso no es una de las partes, es donde va todo. Pero está el que cede, el que administra y el que recibe. Mati, vamos a hablar también sobre el tema de los créditos, que es muy importante, que se supone que va a haber más facilidad para el crédito. Pero para cerrar este tema, le pregunto antes a Pablo, ¿qué diferencia va a tener esta nueva ley que se va a mandar al Congreso, de la que ayer también habló Macri, para que haya acceso a la información pública? Lo que hoy no existe, ¿qué podría llegar a aportar? El acceso a la información pública que existe en la mayor parte de los países latinoamericanos incluso. La Argentina está muy en falta con eso. Los Kirchner, entre las cosas buenas que hicieron, los Kirchner hicieron de arranque 2 cosas buenísimas. Una fue el decreto 222 para designar miembros de la Corte en forma transparente, y la otra fue un decreto de acceso a la información restringido al Poder Ejecutivo. Era solo para el Poder Ejecutivo. Y dijeron, y enseguida vamos a mandar la ley. Después la ley nunca la mandaron. Cristina no quería saber nada con esto. Bueno, pero 12 años, pará, es tiempo. No hubo tiempo. Bueno, pero fueron 12 años y medio. Bueno, pero vos siempre sos tan exigente. Cristina Kirchner era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales como senadora, y ella empezó a embrollar el tema. ¿Cuándo? No, Cristina embrollando un tema. Embrollando el tema y equiparó lo público con lo privado. Dijo, bueno, vamos a hacer acceso a la información, pero no solo del Estado, sino para que se pueda meter todo el mundo en las empresas privadas y pueda obtener información, por ejemplo, en los diarios de los archivos, y se pueda meter en las balanzas de las empresas. Y ver el contrato de Chevron con YPF. Eso es secreto. Entonces, y al decreto mismo dejaron de darle bolilla. Al principio de la era kirchnerista vos hacías efectivamente pedidos de acceso a la información y te los respondían. A mí me ha pasado de pedir al Ministerio de Justicia el listado de todos los dueños de los registros de propiedad automotor. Y te lo contestaban. El primer año. El segundo año ya tardaban un poco más. El tercer año ya tenía que ir a la justicia. Después ya no te contestaron más nada. Porque era un decreto, era una norma muy frágil. Muy frágil. El acceso a la información lo que permite está basado en la idea de la transparencia del Estado. De un Estado es el antisecretismo. El secretismo es la industria del secreto, principalmente estatal, porque el que tiene el poder de la información es el Estado. Entonces, esto hace a la calidad de la democracia, hace profundamente a la calidad de la democracia. Vos vas a ir a cualquier ministerio o cualquier organismo público, pedirle información sobre el lugar y te la tienen que dar. Una vez que si te funciona, y Estados Unidos es una maravilla. Funciona muy bien, y ahí la discusión, vos podés, desde el Estado podés poner 1000 trabas para que esto funcione bien o mal. Si vos burocratizás esta ley, fuiste. Por ejemplo, una traba, la más elemental, consiste en preguntarte, exigirte que vos digas para qué querés la información. Entonces, ese dato es fundamental, si la ley va a decir o no eso. Bien, que te obliguen a vos. ¿Y vos para qué la querés? La información. Vos me tenés que contestarme. ¿Y qué te importa? Bueno, está bien.